Buenos días, gente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos listos para arrancar con la webinar de hoy, contratos laborales, retorno seguro con la reactivación económica, en campaña con Emprende Seguro. Hoy desarrollará el contenido con nosotros la directora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Karina Gómez, que fue abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, integrante del cuadro de honor de la promoción 2003, actualmente cursa la maestría en gestión y dirección en sistema de seguridad social en la Universidad de Alcalá de Madrid. Realizó cursos de activación en derecho constitucional y procesal constitucional. Representó al Paraguay como disertante en el taller Strategies to Improve Compliance with Labor Legislation en San José de Costa Rica. Como participante, representó al país en la Academy of Fundamental Principles and Rights at Work del Centro Internacional de Formación en Turín, Italia. En 2018 fue designada como directora de trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenas tardes, directora Karina Gómez. Nos gustaría que compartas tu experiencia y contenido con nosotros que estamos presentes para aprender de usted el día de hoy. Muchísimas gracias, Alex. Bienvenidos a todos los participantes. Estamos muy contentos desde el punto de vista de la dirección del trabajo, tratar de brindarles las mejores capacitaciones a los efectos de la formalización del empleo. En esta pandemia, este estado de emergencia nos ha ayudado a entender de las ventajas que cualquier emprendedor o empresario debe obtener siempre y cuando el empleo sea formal. Nosotros como Ministerio del Trabajo estamos plenamente convencidos de que tenemos que transformar la informalidad en formalidad, luchar por una competencia leal dentro del mercado laboral y también dentro del mercado económico. Y para nosotros es fundamental que ustedes nos escuchen, nos hagan las preguntas pertinentes, que sepan todas las resoluciones que el Ministerio del Trabajo está adoptando a los efectos de la reactivación económica, también de la reactivación en el empleo. Y para nosotros, como dijimos, es fundamental la formalización. Y esa formalización solo se puede dar si conocemos cuáles son los pasos que debe ejercer todo emprendedor o tiene que dar todo emprendedor para tener un emprendimiento formal. Y bueno, les doy la bienvenida y estoy a disposición de ustedes. Alex, si me habilitas entonces para que yo pueda iniciar y luego, una vez que desarrolle todo el programa, entonces esperaría las consultas de parte de ustedes y vamos a tratar de darle las mejores respuestas a sus consultas. Bien. El Ministerio del Trabajo ha habilitado un servicio de apoyo a MIPYMES. Este servicio de apoyo a MIPYMES está integrado por 5 direcciones del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Todo emprendimiento se inicia con una idea. Cuando lo transformamos en una unidad económica, necesitamos primeramente una inscripción patronal. Esa inscripción patronal está dado por el empleador dentro de un sistema digital que ha implementado el Ministerio del Trabajo de un servicio en línea. Este sistema se denomina REO, que corresponde a la Dirección de Registro Obrero Patronal, donde todo empresario que va a obtener la calidad de empleador y que va a dar oportunidades laborales, necesariamente tiene que estar registrado dentro del sistema. Esta inscripción permitirá saber al Ministerio del Trabajo la actividad económica, cuántos trabajadores tiene activos, cuántos trabajadores están en periodo de vacaciones, qué salario se le paga a cada uno de ellos y, por supuesto, si llega a haber una culminación de la relación laboral, cuáles serían las causas por las cuales se le da de baja el registro a los empleados. Esta inscripción es fundamental
para todo empresario, pues va a permitir justamente lo que llamamos formalidad en el empleo, ya que para inscribirse en este sistema REOP, necesariamente el empleador o el empresario debe contar con el sistema REI, es decir, tiene que estar inscrito en el sistema del Instituto de Previsión Social como empleador y también tiene que tener el RUC, el registro del SEP. Eso le permite inscribirse en el sistema REOP del Ministerio del Trabajo. Se está trabajando en forma conjunta con el IPS a los efectos de generar un solo sistema, entonces que permita a los empresarios o a los emprendedores, a los que por primera vez van a ingresar a una unidad económica dentro del ambiente y el mercado, diríamos, económico, bueno, entonces tenga un registro compartido y podamos visualizarlo en forma de concordancia a los efectos de la protección de los derechos. La inscripción en el registro REOP genera que a veces cuando nuestro emprendimiento va creciendo, va obteniendo mayores beneficios, entonces permite que podamos generar la contratación de colaboradores dentro de nuestra empresa. Y esos colaboradores necesariamente tienen que estar formalizados, tienen que gozar del beneficio de la seguridad social, que es obligatoria para todo empleador, y puede darse por diversas modalidades, que es lo que hoy vamos a tratar. En ese sentido, tenemos que recordar que todo empleador tiene la obligación de otorgarle a sus colaboradores la seguridad social, es decir, debe inscribirlo en el Instituto de Previsión Social para que pueda obtener las prestaciones tanto de salud y, por supuesto, haga los aportes necesarios para su futura jubilación. En toda unidad económica, en toda empresa, se debe establecer la protección de los colaboradores en cuanto a la salud y la seguridad ocupacional, porque eso va a permitir justamente que la formalidad del empleo se transforme en lo que nosotros llamamos, y de forma a lo que llama la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo decente, un trabajo protegido, un trabajo que responda a todas las implicancias de la competitividad en el mercado, pero genera la productividad dentro de la empresa. Lo que queremos es que los trabajadores sean protegidos en sus derechos, se cumplan con sus, diríamos, reclamos en cuanto a seguridad social y seguridad ocupacional, y con ello entonces permitirá que el trabajador sea más productivo dentro del lugar de trabajo, y cuando hay mayor productividad en las actividades personales de los trabajadores, por supuesto, eso va a generar mayor utilidad en una empresa. El Ministerio del Trabajo tiene una forma de verificar el cumplimiento de las normas laborales, y esa verificación se da a través de las inspecciones laborales. Cuando se creó el servicio de apoyo a MIPYME, donde todas las direcciones del Ministerio del Trabajo, se ha disminuido la cantidad de documentos obligatorios para los micro, pequeños y medianos empresarios. En ese sentido, las exigencias son menores, pero no así tan menos importantes que las exigidas a los grandes contribuyentes, es decir, a las grandes empresas. Las inspecciones laborales se hacen en forma aleatoria dentro del Ministerio del Trabajo como para poder permitir justamente cumplir con los derechos laborales. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no solamente tenemos que analizar nuestro costo o nuestra logística en materia económica y en materia de productos o servicios, sino también tenemos que analizar desde el punto de vista del capital humano para cumplir con todas las normativas laborales que rigen en nuestro país. Es así que las relaciones laborales se van a perfeccionar entre el empresario, que tiene la calidad de empleador, y sus trabajadores, que serán, hoy se le denomina comúnmente ya colaboradores dentro de una empresa, justamente para mantener un margen de igualdad dentro de una empresa. Estos contratos o estas relaciones laborales se perfeccionan la mayor por están pragmados por escrito. Los contratos por escrito son sumamente importantes en las relaciones laborales, porque es lo que permite justamente a evitar los conflictos de intereses durante la vigencia de la relación contractual.
Permite entonces establecer las reglas de juego, los derechos y las obligaciones de los colaboradores, así como también los derechos y exigencias que puede tener un empleador dentro de la estructura de su empresa. Entonces, estas relaciones laborales, al establecer cuáles son las condiciones generales del contrato, se va a poder llevar a cabo justamente una mayor seguridad en materia laboral desde los dos puntos de vista, tanto del punto de vista del que contrata a un personal y es aquel quien está obligado a prestar un servicio a cambio de una remuneración. Los contratos laborales se pueden dar en materia laboral en forma verbal y en forma escrita. La pregunta es, ¿existe un contrato verbal en derecho laboral? Sí existe, porque no siempre las documentaciones están dadas dentro de una empresa. Pero cuando exigimos la formalidad, es fundamental que los contratos estén prácticamente formalizados por escrito. No requiere ningún tipo de solemnidad los contratos más que la voluntad entera de las partes. Estos contratos pueden tener un amplio margen de flexibilidad en cuanto a las condiciones laborales, pero va a haber un límite. En ese sentido, entonces, es importante que cuando vamos a contratar a nuestros colaboradores en un futuro, vamos a tener que establecer primeramente cómo le vamos a pagar mensualmente, por día, por comisión, por hora, cómo va a ser la forma de remuneración. Porque obviamente el interés fundamental del trabajador es de que cuando presta un servicio tenga la seguridad de que sea remunerado, de que se genere la contraprestación por parte del empleador de pagar el salario pertinente. Es así que nuestros contratos, al establecer un sueldo, ese sueldo puede fijarse para el pago en forma mensual. Nosotros tenemos en Paraguay un sistema de protección del salario, que es el límite del salario mínimo legal. Ese salario mínimo legal es establecido por el Poder Ejecutivo, en el cual se fija la base contractual por el cual uno puede trabajar. Nosotros sabemos que en nuestro país está permitido trabajar en horario diurno 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y a la noche, cuando estamos superando más de las 8 de la noche o las 20 horas, ya tenemos que tener un margen diferente, porque el horario nocturno requiere autorización del Ministerio del Trabajo y también un recargo del 30% sobre el salario mínimo legal como base. Y la jornada ordinaria es de 7 horas diarias o 42 horas semanales. Si le vamos a contratar a los personales en forma mensual, tenemos que establecer contractualmente, mediante un acuerdo, cuándo vamos a pagarle. Si va a ser los primeros 5 días o 10 días del mes siguiente a la prestación del servicio, para que justamente se pueda establecer el pago, la fecha de pago y no haya una mora en cuanto a las prestaciones remuneratorias. Si es que en la empresa o sus unidades económicas no están disponibles como para poder cumplir con un pago de salario mensual y conviene a la empresa un pago por jornal, entonces cambia la situación por el hecho de que se dan por días trabajados. Vamos a establecer las horas diarias, por supuesto, de acuerdo si es nocturno o diurno, pero va a permitir que se pague por los días trabajados. La diferencia que está en un salario mensual con un salario por jornal es que el salario mensual está establecido en un conjunto en forma fija de 2.192.839 guaraníes. No puede pagarse por debajo, sí puede hacerse por encima de este monto límite. Cuando uno se va a trabajar por jornal y el pago a ser por día, en este caso, el límite fijado por el Poder Ejecutivo es de 84.340 guaraníes. Es decir, si va a trabajar una persona 8 horas diarias,
al final de la jornada le corresponde 84.340, en este caso guaraníes, por ese día de trabajo. Muchas veces se establecen un margen también con un salario base, pero le permite ser productivo al trabajador. O sea, le dan una meta como para poder lograr en forma mensual y eso se denomina comisión. La comisión serían todo el salario que esté por encima de un salario base y que va a depender de la productividad del trabajador, va a depender de las metas que se hayan fijado y por supuesto forma parte del salario y es la única modalidad en que puede permitir que el salario no sea fijo, sino que pueda tener sus ciclos altos o bajos en el sentido de que va a haber un promedio salarial que se va a determinar de acuerdo a las ventas o de acuerdo a los servicios que esté prestando un trabajador. Bueno, hay otro tipo de modalidad de pago que es cuando se da a destajo. No siempre podemos contratar a un colaborador para que esté cumpliendo un horario de oficina. Entonces, necesitamos que cumpla una función o un rol tal por un tiempo determinado. Entonces, lo contratamos a destajo para que ejecute el contrato, ya sea mediante la terminación de una obra o la prestación de un servicio por un tiempo determinado. El trabajo de destajo es muy utilizado en ciertos servicios, ya sea justamente en las industrias o en la construcción, porque permite justamente no establecer una habitualidad siempre de cumplir un horario de entrada y un horario de salida de una oficina. Entonces, en ciertos tipos de actividades económicas, el trabajo de destajo es bien visto porque sería justamente lo que vamos a denominar más adelante como un contrato para obra o por servicio determinado. Muchas veces cuando estamos en un emprendimiento, en una idea que fue exitosa y que permite justamente generar utilidades para un empresario, a veces cuando hay un invento por parte de trabajadores talentosos, ellos pueden lograr la participación en cuanto a las utilidades de su invención. Entonces, este modo de pago de salarios también está previsto por nuestra normativa laboral, por supuesto, que premia diríamos, el talento, las habilidades de los trabajadores y también a sus invenciones. Desde el año 2019 se ha implementado una nueva modalidad que tiene hoy en día un gran arrastre en materia de empleo juvenil y también en ciertos márgenes de actividades económicas como es el servicio y el comercio. Se dictó la ley de empleo a tiempo parcial. Esta ley determinó justamente no cumplir esas horas rígidas que estábamos hablando anteriormente de una jornada ordinaria de trabajo, ya sea de 8 horas diarias o de 7 horas diarias cuando es un trabajo nocturno. Entonces, esta ley permitió una flexibilidad en la relación laboral de establecer o prestar un servicio por una mínima cantidad de horas. Es así que el empleo a tiempo parcial tiene una ley especial en el cual regula las relaciones jurídicas cuando los colaboradores cumplen como mínimo 16 horas semanales o 32 horas semanales como máximo. Es así que el empleo parcial genera los mismos derechos y obligaciones como para un trabajador a tiempo completo, pero ese margen de límites, de horarios, es lo que justamente lo hace diferente y lo hace una modalidad especial. Otras modalidades especiales y que hoy, después de la pandemia, se está viendo mucho como gran iniciativa para imprimir el empleo, es el contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje está utilizado para dar oportunidades a aquellos jóvenes y adolescentes, inclusive de 16 y 17 años, que están en su primer empleo, que están entrando en el mercado laboral y por supuesto no tienen la experiencia necesaria a los efectos de la competitividad en el mercado. Este contrato de aprendizaje es un contrato donde permite al empleador, aparte de hacerle trabajar a aquellos jóvenes que entran en la empresa,
sino de tener un cronograma de enseñanza donde va a ir prácticamente dándole todos los tics o todos los elementos y las herramientas necesarias de conocimiento para que pueda ir desempeñándose mejor y pueda adquirir, por supuesto, mayores formaciones dentro de la empresa y logre así ser una persona apta con cualidades técnicas dentro de la empresa. Este contrato de aprendizaje tiene una cláusula especial, por eso se le llama una modalidad especial de trabajo, porque es la única modalidad contractual en materia laboral que permite que se pague el 60% del salario mínimo legal, con la condición de que estén inscritos en el Instituto de Previsión Social y, por supuesto, haya un cronograma de enseñanza, se trabaje como máximo 6 horas, en el caso de mayores de edad lo pueden hacer hasta 8, pero ya se le va a pagar las horas extras. Esta modalidad especial del trabajo también tiene un tiempo único que es de hasta 1 año y excepcionalmente puede ser prorrogado hasta 3 años. ¿Por qué es importante definir este tipo de modalidades contractuales? Porque ustedes van a poder diferenciar justamente qué capital humano van a utilizar para ciertas actividades. Si ya quieren una persona con experiencia, que ya tiene, por ejemplo, varios años de ejercicio de su oficio dentro del mercado laboral y bueno, lo van a contratar en forma indefinida. Entonces hay una situación diferente donde el salario inclusive puede ser mayor de acuerdo a la formación y a la capacidad del trabajador. A veces cuando tenemos ciertas actividades que no requieren de un plazo indefinido y podemos contratar a los personales en forma determinada, es cuando ya damos a conocer la fecha de inicio de la relación laboral y su posterior terminación. Es decir, entre ambas partes ya se acuerda la fecha en que va a culminar la relación laboral sin ningún tipo de, diríamos, responsabilidad de las partes. El contrato de tiempo indefinido y de tiempo determinado justamente va encarado con respecto a cuánto tiempo le podemos tener al capital humano dentro de nuestra empresa y para qué utilidad, qué tipo de actividades vamos a tenerlo con nosotros. Y de ahí vamos a determinar justamente si lo vamos a querer temporalmente o indefinidamente a un colaborador. Ustedes pueden congeniar cuando van a contratar al capital humano, ¿verdad? Aparte de todo el perfil que seguro van a dar dentro de las vacancias laborales, pueden prácticamente congeniar diversos ámbitos o diversas cláusulas en un mismo contrato. Es decir, podemos hacer un contrato de tiempo determinado, pero el pago va a ser en forma de comisión. Podemos hacer un contrato de tiempo indefinido, el pago va a ser por jornal. Pero cuando hacemos un contrato de pago a destajo, sería conveniente que sea un contrato para obra o un contrato por servicio determinado, que es lo más relacionado. El empleo a tiempo parcial también se puede congeniar con respecto a los plazos. Podemos hacerlo en forma indefinida, lo podemos hacer por plazo determinado, lo podemos hacer en forma ocasional, lo podemos hacer en forma continua o discontinua. Todo depende muchas veces justamente de ese ciclo vital de una empresa. Estamos en pandemia, ahora estamos levantando nuestras actividades laborales y por tanto las actividades económicas están recuperando su normalidad y tenemos que ir analizando qué tipo de contrato es mejor para las unidades económicas y también que respete los derechos laborales de los colaboradores. Tanto en los contratos a tiempo completo, los contratos de empleo a tiempo parcial o las modalidades especiales de trabajo como el aprendizaje, los derechos laborales son iguales para todos. Es decir, hay un límite de salario mínimo legal si es que va a trabajar 8 horas. Se puede distribuir la jornada en diurnas, que abarca de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche,
Podés establecer una jornada nocturna con habilitación del Ministerio del Trabajo desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, siempre y cuando se le permita al trabajador tener, por supuesto, su día de descanso. A veces podemos también utilizar horarios nocturnos y horarios diurnos que también se pueden dar en una relación laboral. Lo que no debemos olvidar es que el trabajo nocturno está protegido por el Código del Trabajo, por tanto se tiene que pagar un 30% de recargo sobre el salario que le correspondería si el trabajo es diurno. Es importante saber que en materia del empleo parcial, recordemos, hay un límite mínimo de horas semanales y un límite máximo de horas semanales. Es de 16 horas como mínimo y de 32 horas como máximo. No podemos hacer trabajar a un colaborador menos de las 16 horas semanales o más de las 32 horas semanales, porque si no ya salen del margen protegido de la ley de empleo a tiempo parcial. Por supuesto que todo trabajador que haya fijado su jornada ordinaria de trabajo en una hora de entrada y una hora de salida con el respeto del descanso intermedio, si va a quedarse más horas dentro de la empresa de la que fueron pactadas, tiene derecho a recibir las horas extraordinarias de trabajo. Todos los trabajadores, tanto en las condiciones generales de un contrato individual de trabajo, en las condiciones especiales de la modalidad de aprendizaje o en el empleo a tiempo parcial, la inclusión en la seguridad social es obligatoria. Salvo que hoy le voy a explicar también en una práctica laboral que hoy está prácticamente regulamentada de la ley que estaba establecida, esta figura en la ley de inserción juvenil, que es una práctica laboral casi similar al contrato de aprendizaje, pero no obliga al empleador a incluirlo en la seguridad social, sino que sí le da la obligación de darle un seguro médico privado, pero ese contrato solo va a durar 6 meses. Es una de las medidas que el Ministerio del Trabajo ha adoptado justamente para la reactivación del empleo y, por supuesto, el impulso al empleo juvenil. Todos los colaboradores de diferentes tipos de modalidades contractuales, en el caso de que sean mujeres y que estén embarazadas, tienen derecho a su licencia por maternidad y a su licencia o permiso por el periodo de lactancia. Eso está fundamentalmente protegido constitucionalmente y por tanto por la ley. Por tanto, esas licencias están dadas en carácter de igualdad. Así también las vacaciones, toda persona que haya cumplido más de un año dentro de un mismo trabajo tiene derecho a gozar de un descanso anual remunerado que lo llamamos precisamente las vacaciones. Cada fin de año también los trabajadores tienen el derecho a cobrar un aguinaldo que se debe pagar antes del 31 de diciembre de cada año. Y también se puede dar el derecho, en el caso de que tengan hijos menores, a solicitar la asignación familiar a sus empleados. Todos estos derechos que estuvimos hablando son derechos irrenunciables para los colaboradores. En este sentido, yo les quiero mostrar algo que les va a ayudar muchísimo a poder determinar los costos operacionales dentro de una empresa. Nosotros tenemos que saber que desde el punto de vista del empresario, del empleador, esto que vemos en pantalla son números que lo denominan en materia de contabilidad como gastos fijos, que son los salarios y los aportes laborales que se dan. Estos gastos fijos, desde el punto de vista de los colaboradores, son derechos. Es decir, derecho a que se aporte, en este caso, el porcentaje del obrero patronal al IPS y que se le pague el monto del salario. Estos son fundamentales justamente para determinar por qué llamamos como gastos fijos, porque es lo que entra dentro del costo de una empresa. Es parte de lo que nosotros llamamos el pasivo laboral. Ese pasivo laboral que está dado en materia de contabilidad para determinar justamente si una empresa está con un patrimonio que goza de liquidez dentro del mercado económico. Entonces, para recordarles cómo ustedes pueden utilizar las materias, en este caso las herramientas que son los contratos a los efectos
de contratar personas capacitadas y, por supuesto, que sirvan dentro de la estructura de una empresa en cuanto a sus habilidades. En ese sentido, entonces, el salario puede ser mensual. Cuando hablamos del aprendiz, va a ser el 60% del salario mínimo, que hoy en día llega a ser 1.315.704 guaraníes. De ese 1.315.000 que ustedes le van a pagar a un aprendiz por 6 horas diarias, en ese sentido le van a descontar el 9%, que es 118.000 guaraníes, y le van a sumar un 217.000 guaraníes, que es lo que le van a pagar al IPS como aporte obrero patronal a los efectos de la seguridad social. Dentro de los gastos fijos, este aprendiz conlleva entonces un gasto de 1.532.000 guaraníes. Esto va a servir para que el aprendiz tenga un ingreso económico, tenga seguridad social y, por supuesto, esté aprendiendo mientras trabaja. En ese sentido, es un contrato muy noble que está hoy en día bien visto por todos los empleadores, pues genera ya hasta hoy, solo en pandemia hemos tenido más de 800 aprendices que están o que han ingresado al mercado laboral por primera vez a través de este contrato. Cuando hablamos de MIPYMES, nosotros tenemos que saber que solamente a las micro y pequeñas empresas, la ley que regula las relaciones de las MIPYMES y toda su creación, permite justamente que este tipo de empresas, estas categorías de empresas, puedan contratar a tiempo determinado a los colaboradores y pagarle el 80% del salario mínimo legal, que estamos hablando de un monto de 1.754.200 guaraníes. La diferencia que se da aquí es que el aporte patronal va a ser el 100% como si fuera de un salario mínimo. Es así, que se le va a retener de ese 1.700.000 el empleador el aporte obrero de 157.800 guaraníes, le va a sumar el aporte patronal con la diferencia al aporte obrero, que es de 400.000, y en total el gasto fijo de un contrato de tiempo determinado va a ser de 2.155.000 guaraníes. Acuérdense que tanto el aporte obrero como el aporte patronal queda o es en realidad un aporte obligatorio para pagar al Instituto de Previsión Social. Este contrato de tiempo determinado es de mucha utilidad hoy en día, que las MIPYMES pueden aplicar, y también el contrato puede durar hasta 3 años. El empleo a tiempo parcial es también algo muy interesante en materia económica, para dar hoy vacancias laborales y también permitir que los trabajadores que requieran de mayor flexibilidad y no tanto de una rigidez en la jornada laboral, ya sea para trabajadores que están estudiando, haciendo sus estudios universitarios, para madres que tienen que cuidar de sus hijos, entonces pueden adoptar este empleo a tiempo parcial, que le va a ayudar también a tener un ingreso económico. La diferencia que se da es que en el empleo a tiempo parcial no se puede pactar la exclusividad. El colaborador puede trabajar en 2 o más lugares. En ese sentido, dentro de los gastos fijos, ¿verdad? Tenemos que, si cumplimos más o menos 16 horas semanales, que es lo mínimo requerido por la ley, se va a establecer justamente 10.542 guaraníes por hora. Eso es lo que se debe pagar. Y se multiplica por las 16 horas mínimas, estamos hablando más o menos de 674.000, que con los aportes obreros, los gastos fijos para dentro de su contabilidad, va a ser de 922.000 guaraníes. Si hablamos de la jornada máxima que establece la ley de empleo a tiempo parcial, justamente para pagar salario a los colaboradores, lo vamos a multiplicar el salario mínimo por hora, que es de 10.542, lo multiplicamos por las 32 horas máximas, que nos da 1.350.000 guaraníes más o menos. De eso se retiene el 9%, que son 121.000 guaraníes,
y se da el aporte patronal de 222.000 guaraníes, pero se complementa un monto para el Fondo de la Salud, que es de 75.000 guaraníes. En total, un salario más los gastos fijos que conlleva un empleado a tiempo parcial sería más como máximo de guaraníes 1.648.000. Bueno, si no hay con estas formas de determinar que les convenga más y quiere que una persona sí cumpla un horario rígido de 8 horas diarias, se puede utilizar el jornalero, como ya le había explicado, el jornal mínimo diario establecido por el Poder Ejecutivo como base salarial es de 84.340 guaraníes. Lo que tenemos que saber es que si vamos a pagar por día a un trabajador, para que tenga su inclusión en el régimen de seguridad social, necesariamente tiene que trabajar 18 días en el mes como mínimo. Por tanto, el salario, si trabaja como mínimamente 18 días, entonces va a ser de 1.500.000 guaraníes y el aporte es lo que está en pantalla. Hoy en día tenemos lo que llamamos la práctica laboral. No es un contrato, pero es un convenio que fue reglamentado por el Ministerio del Trabajo a través de, usando la figura establecida en la Ley de Inserción Juvenil. Este modelo de convenio establece que el joven beneficiado de 18 hasta 29 años pueda hacer tipo una pasantía, una práctica laboral dentro de una empresa. La remuneración que va a recibir es del 60% también del salario mínimo, solo que no está obligado al empleador a ingresarlo al IPS, sino que sí debe presentar es una inscripción o la contratación de un seguro médico privado y va a ser registrado y homologado en la Dirección del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, con un plan específico, ya sea de habilidades blandas, de educación financiera, que eso va a ser sometido a la aprobación en el menor tiempo posible del Sistema Nacional de Promoción Profesional, a los efectos justamente de aprobar ese plan y de que ese joven pueda iniciar su práctica laboral en una empresa que va a tener como duración máxima contractual más o menos de 6 meses, no más. En ese sentido, también le estamos dando vida a la ley de inserción juvenil a los efectos de, por supuesto, generar vacancias laborales para los jóvenes que constituyen hoy en el día más del 60% de la fuerza laboral del país. Bueno, esta pandemia nos sirvió también a todos a tomar nuevas formas de trabajo y entre ellas se estableció el teletrabajo. El teletrabajo fue reglamentado por el Ministerio del Trabajo, fue prevista por la ley de que declara el estado de emergencia en forma excepcional para el sector público y también para el sector privado. ¿Cuál es la diferencia que se da en el teletrabajo con las demás modalidades contractuales? Que el teletrabajo o el teleworking, como le llaman los jóvenes, es prácticamente una forma de utilizar las herramientas tecnológicas de la información y comunicación como justamente base de la prestación laboral. Es así que el contrato de teletrabajo o la adenda, porque a lo mejor anteriormente, cuando estábamos todavía en las fases inteligentes, había actividades laborales que todavía no estaban habilitadas, entonces se hacía una adenda contractual de teletrabajo para que los teletrabajadores puedan mantener sus jornadas laborales y cumplir con todas sus obligaciones del servicio, utilizando, por supuesto, los medios tecnológicos, tener una amplia comunicación con sus empleadores y, por supuesto, se respetaba como una forma de obligación por parte del empleador las medidas de salud y seguridad ocupacional en la casa. Es decir, de respetar los horarios de trabajo, por supuesto, permitir el descanso también intermedio en el teletrabajo, como para que el que está haciendo este tipo de modalidad no tenga un exceso en cuanto a las prestaciones del servicio. La formación de las MIPYMES es muy importante para nosotros.
Entonces, el Ministerio del Trabajo ha establecido varios incentivos para que todos los empresarios puedan utilizar y puedan verse beneficiados y formalizarse. Cuando el Ministerio del Trabajo asumió la gestión, solo había encontrado inscripto 4 microempresas. Hoy en día se tiene registrados más de 6.000 y eso quiere decir que estos incentivos han dado resultados. Y permitió entonces que en esta pandemia estos trabajadores que fueron formalizados y estas pymes que fueron formalizadas puedan tener acceso a las compensaciones económicas del Instituto de Previsión Social y sirvió como pilar para el sostenimiento del empleo. Bueno, ¿qué es lo que hizo el Ministerio del Trabajo para ayudar a la formalización de las MIPYMES? Por supuesto, actuar con el Ministerio de Industria y Comercio en el sistema simplificado en cuanto a la inscripción de las MIPYMES y en su registro permite el pago del 80% del salario mínimo para microempresas. Y en razón de que muchas MIPYMES que estaban inscritas en la SED, estaban inscritas en el IPS, pero no en el Ministerio del Trabajo, entonces nosotros permitimos por decreto, ¿verdad?, una exoneración de las multas por esa inscripción tardía que permitió justamente la formalización de las empresas. Hoy, cuando las empresas ya formalizadas prácticamente estén en mora en cuanto a la presentación de sus planillas laborales, por la resolución administrativa se ha exonerado el 50% de las multas. En el caso de que haya existido algún tipo de infracción laboral, que a través de la Dirección de Inspección se haya formalizado un sumario administrativo que derivó en una multa, esa multa puede ser cambiada por una capacitación que da la Dirección de Registro Obrero Patronal de las MIPYMES. Todo lo que se buscó fue formalizar a las MIPYMES, ayudarles a insertarse en el mercado formal y, por supuesto, darle la prioridad en cuanto a la no aplicación de las multas en su totalidad, sino permitirles tanto el fraccionamiento de pago o en su caso también con las compensaciones. Bien, es importante recordarles a ustedes que para inscribirse tanto en el IPS como en el Ministerio del Trabajo, como microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa, que hoy va a ser mucho más fácil con la nueva ley tributaria, en el cual prácticamente simplifica todas las categorías de este tipo de empresas y donde va a ayudar justamente a unificar todo el sistema. Entonces, estas categorías es importante definirlas, ya que se ve de acuerdo al nivel de facturación y de la cantidad de colaboradores que tengan en la empresa. Es decir, ustedes van a ser consideradas como una microempresa cuando estén contando con un máximo de colaboradores de 10 personas. Y por supuesto, el nivel de facturación o de ingresos sería más de 600 millones de guaraníes. Serán consideradas como una pequeña empresa cuando tienen hasta 30 trabajadores y hayan facturado anualmente o hayan obtenido ingresos de hasta 3.200 millones de guaraníes. Y serán consideradas una empresa mediana cuando tengan 50 trabajadores y hayan facturado o obtenido ingresos anuales de más de 7.000, o sea, menos de 7.500 millones de guaraníes. Es muy importante la categoría para que puedan obtener los beneficios que anteriormente les he clasificado. Para nosotros, como les digo, es fundamental de que ustedes se acerquen al Ministerio del Trabajo, puedan contar con todo el servicio de apoyo a MIPYMES. Tenemos números telefónicos, correos habilitados a los efectos de que podamos disipar todas sus dudas y, por supuesto, ayudemos a aquellos emprendimientos que están creciendo a que puedan formalizarse y así también puedan obtener los beneficios del trabajo formal. Ya está, directora, ¿no? Es así. Bien.
Gracias, directora Karina Gómez, por compartir tu experiencia y contenido con nosotros. En este espacio tomaremos un tiempo por si alguno quiera preguntar a la disertante cualquier cosa referente al tema. Pueden escribir en el chat de Zoom o más bien en Facebook Live. Estamos hasta las 3:30 para contestar preguntas. De hecho, ya hay preguntas. Dice Marlene Rosario González, dice, si podría repetir la parte del contrato por 6 meses. Bueno, hay un convenio de práctica laboral que está previsto en la Ley de Inserción Juvenil. Esa Ley de Inserción Juvenil establece que los beneficiarios, que son los jóvenes de 18 años cumplidos hasta 29 años, puedan realizar una práctica laboral en una empresa. Esa práctica laboral firma el beneficiario con la empresa un convenio donde establece todas las cláusulas que van a ser necesarias para el cumplimiento de la práctica. Se establece una remuneración del 60% del salario mínimo. El empleador está obligado a ingresarle al beneficiario en un seguro médico privado. Va a durar solo 6 meses y se tiene que dar cumplimiento a un plan específico de habilidades blandas o educación financiera, ¿verdad? Que le va a servir a estos jóvenes, por supuesto, una experiencia ya en el mercado laboral dentro de lo que nosotros llamamos cuando tengan IPS y puedan formarse dentro de la empresa, ¿verdad? Esta práctica laboral es nueva, es una reglamentación nueva que estableció el Ministerio del Trabajo de la Ley de Inserción Juvenil y bueno, va a estar a disposición de todos ustedes y se va a registrar en la Dirección de Trabajo a través del convenio y por supuesto el plan. Se hace ingreso a la Dirección del Trabajo, nosotros registramos ese convenio a los efectos de ir controlando el cumplimiento de la práctica laboral durante esos 6 meses. Sería como un periodo de prueba, pero por supuesto con el goce de un seguro médico privado. Bien. Otra pregunta dice, me interesa sobre las empleadas domésticas. No sé si lo fue lo suficiente específica. Bueno, las empleadas domésticas es igual. Hoy ya no hay diferencias. El salario mínimo es para todos los trabajadores y las trabajadoras. No hay diferencia en cuanto al servicio médico desde el año pasado. Anteriormente sí, las empleadas domésticas podían ganar el 60% del salario mínimo, hoy ya lo hacen el 100% del salario mínimo legal. Al servicio doméstico también se le puede aplicar el contrato de empleo a tiempo parcial o, por supuesto, se rige por las normas también de la Ley de Servicio Doméstico. Perla Ruiz Díaz dice, en caso de MIPYME solo puede ser a tiempo determinado. No. En el caso de MIPYMES, pueden las micros y pequeñas usar el tiempo determinado del 80% del salario mínimo solo hasta 3 años. En el cuarto año ya lo tiene que hacer en forma indefinida o por otro tiempo determinado, pero con el 100% del pago del salario mínimo o más. Marlene Rosario González dice, también si no tenemos empleados, ¿cómo nos afecta la inscripción al Ministerio de Trabajo? Bueno, esa es una situación que justamente se generó varias veces porque a veces los emprendedores son sus propios, jefes y también son los que prestan el servicio a los demás. En ese caso se está viendo justamente la manera de que los cuentapropistas puedan ingresar dentro del régimen de seguridad social, pero hoy en día, si tenés un emprendimiento y todavía no tenés colaboradores, igual tenés que inscribirte, solo que vas a presentar tus planillas que no hay entrada de trabajadores, que no hay movimiento de trabajadores y eso obviamente va a permitir que no haya ningún tipo de aplicación de multa. Excelente. Hasta ahora ya no hay más preguntas, así que muchas gracias, directora, nuevamente por compartir tus conocimientos. Seguiremos desarrollando más actividades de la campaña Emprende Seguro, así que no falten por más contenidos que estaremos desarrollando. Le deseamos a todos... Es así, Alex. Sí.
Quisiera también a contarles, si es que quieren, ¿verdad? Que nosotros tenemos el número del servicio de apoyo a MIPYMES, que es el 021-729-0100-545, donde le vamos a ayudar en todas las modalidades contractuales que se ingresan en el Ministerio del Trabajo, y le vamos a dar todas las asesorías necesarias e inclusive capacitaciones necesarias también a los efectos del registro obrero patronal, por supuesto las modalidades contractuales y evitar, por supuesto, las inspecciones laborales. ¿Si podrías repetir el número de vuelta para pasarle a los participantes? 021-729-0100. Excelente. Hay también un número de celular que es el 0983-523-480. Con esos números nosotros estamos a disposición para disipar todas las dudas. Perfecto, perfecto. Excelente. Con esto terminamos con la webinar de hoy, ¿verdad, directora? Así, muchísimas gracias. Y el horario de atención al público, estoy viendo que está saltando, es, no vamos a decir que somos 24 horas al día, pero sí de 8 a 15 vamos a responderles con toda, siempre que podamos, porque a veces se nos junta demasiado la cantidad de personas que ingresan, pero siempre de 8 a 15 estamos disponibles al público. Excelente. Muchísimas gracias, directora, una vez más por compartir tus conocimientos. Le deseamos a todos muy buenas tardes y espero que puedan aplicar este conocimiento en sus vidas. Que tengan todos buen resto de jornada y nos vemos la próxima. Muchas gracias, directora. Chao, gente.